Están juntos. Ok. Bueno, habíamos quedado acá. Sí. Estamos en los supuestos básicos. Entonces, uno de los supuestos básicos también es que nosotros estamos manejando cierto error de medida, porque estamos clasificando con cierto error. Eh, Dado que nosotros no le preguntamos ni nosotros estamos eh, registrando ningún tipo de información como observada directamente, nosotros estamos estimando pertenencia, existencia de clases latentes, etcétera. Estamos manejando cierto error de medida. De hecho, yo creo que alcanzaron a ver que el análisis termina por informar, por ejemplo, una de las cuestiones que estima es probabilidad de clasificación en X clase. ¿Ya? Entonces, los sujetos no tienen una probabilidad absoluta de ser asignado a cada clase en función de su patrón de respuesta, sino que es una proporción relativa. Algunos tienen mayor probabilidad de pertenecer a una clase más que a otra en función de su patrón de respuesta compartido, etcétera, etcétera. Entonces, así se van clasificando los sujetos y como esa probabilidad no es absoluta, hay hay una incerteza, ¿cierto? Entonces, hay un manejo del error de medida. ¿Por qué? De nuevo, porque la membresía de cada sujeto a cada clase es desconocida y nosotros la estamos estimando, derivando o extrayendo a partir de estas técnicas estadísticas. Eh, y el diagrama, esto es un diagrama clásico de una variable latente, solo que la variable latente, nosotros estamos como muy acostumbrados a pensarla acá y yo creo que les pasa lo mismo, automáticamente uno ve como un factorial confirmatorio, ¿ya? Entonces piensa en esta variable usualmente, esta de aquí, uno la tiende a pensar como continua, pero no, pues esta variable es categórica y contenida en esta variable latente pueden haber múltiples grupos, ¿ya? Esta variable latente es la que crea y la que contiene las distintas clases latentes. Ya puede ser, no sé, el grupo uno, el grupo 2, el grupo 3, por ejemplo. Pueden si hay tres grupos. Y que son categóricas, es decir, no hay una lógica aquí lineal, ascendente ni descendente. ¿Ya? Puede haberla, es el caso más fome que uno puede encontrarse en un clase latente. ¿Ya? De hecho, yo no sé si lo encontraría demasiado informativo, pero, pero bueno, depende de la teoría, de muchas cosas. Pero solo puntualizar eso, las clases latentes me terminan por entregar una variable latente que es categórica, ya que es la variable que contiene las clases. En términos de la clasificación, no, se asume, ¿cierto? De nuevo, como supuesto, que no necesariamente se tiene que cumplir, pero el supuesto que yo estoy frente a clases que son exclusivas y exhaustivas, es decir, me logran describir de manera suficientemente extensa la población que yo estoy analizando y además son suficientemente distinguibles unas de otras en términos cuantitativos, en lo que yo obtengo como indicadores de cada estimador que yo estoy investigando, por ejemplo, dentro de las clases. Y además, y esto es súper importante, y voy a volver a esto también, son exclusivas, eh, es decir, distinguibles conceptualmente. ¿Ya? Cuando yo las interpreto conceptualmente, digo, estas cuestiones son cosas distintas. Estamos hablando de animales distintos. ¿Ya? Son cosas distintas las clases. Eh, ¿Por qué? Porque puede pasar que yo hago un análisis de clase latente y veo, no sé, mira, me ajusta maravillosamente bien el de cinco clases, pero la clase 3 y la clase 5 son iguales, pues. No las logro distinguir conceptualmente. Ahí hay un manejo como mucho más artesanal de lo que supone la solución de mejor ajuste. Ya la parte teórica acá es súper fundamental. Porque, y esto se los voy a enfatizar harto porque estas técnicas son súper tentadoras para tirarse así como en una expedición de pesca, como le llamamos, así como muy exploratoria, a ver qué sale todo el rato y dejarnos sorprender por los datos. Y eso no es buena idea, porque ahí después terminamos haciendo todo como bien post-hoc. La idea es que seamos guiados primero, nos sentemos a pensar de manera bien teórica y digamos ya, cómo deberían verse más o menos estas clases si yo estoy tratando de construir clases? Y a propósito de ese punto, yo les recomiendo siempre usar estas técnicas solo y solo con indicadores eh, que yo estoy utilizando bajo teorías que conozco muy bien.
¿ya? No traten de no usar estas técnicas en medidas que a ustedes no les sean muy familiares o en teorías que conozcan así más o menos de manera superficial. ¿Ya? Traten de usar esto con las cuestiones que ustedes más manejan. ¿Ya? Ahí tomáis pensando en las configuraciones de los estilos de apego. De hecho, ahí tengo algunas cuestiones que contarte sobre los estilos de apego, Mike. Bueno, y como toda técnica inferencial, porque esto, a diferencia del cluster análisis, que no es una técnica paramétrica, los modelos mixtura, los clases latentes, son medidas inferenciales, es decir, estiman parámetros que se presumen existen en la población, ¿ya? Con un error estándar, etcétera, tenemos indicadores de ajuste. Y hay dos grandes parámetros de los que generalmente hablamos, que son los gamma y los rho, ¿ya? Y son en realidad súper simples. Los gamma son las prevalencias de clase latente. ¿Cuáles son las probabilidades que yo observo de que los sujetos pertenezcan a X clase? ¿Ya? Y por otra parte, ¿cuál es la probabilidad de respuesta ítem? En el caso de indicadores categóricos. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de presentar una respuesta en un indicador particular dada la pertenencia a una clase? ¿Ya? Esto es como, este sería como el parámetro más relevante para interpretar de qué se trata, cuál es la naturaleza de esa clase. Es como comparable a, conceptualmente solamente, incomparable a la saturaciones factoriales. Entonces, nosotros, perdón, sí, esto es comparable a las saturaciones factoriales y nosotros acá tenemos un ejemplo. Este estudio, por ejemplo, intentaba identificar y describir clases subyacentes a patrones de consumo de alcohol en adolescentes de octavo grado en Estados Unidos. Son adolescentes, entonces obviamente uno entiende que hay ciertas características de esta población, hay ciertas expectativas que uno tiene respecto al uso de alcohol, etcétera, etcétera. Hay una cuestión media exploratoria que se está iniciando, puede encontrar algunos consumos problemáticos, otros no tanto, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, los expertos y expertas tendrán una visión mucho más anticipada de lo que podría emerger en estos perfiles. Ya, yo no soy ningún experto, entonces no tengo esa visión a priori. Pero esto es bien interesante porque uno lo que puede hacer directamente, que, es útil, pero de nuevo, esconde un montón de matices que pueden haber dentro de la muestra, es la prevalencia poblacional. ¿Ya? Yo en mi muestra tengo una prevalencia de cada una de estas preguntas. Estas son preguntas sí, no, sí o no. ¿Ya? Son nominales dicotómicas. ¿Ya? Son respuestas categóricas binarias. ¿Usted ha consumido alcohol alguna vez en la vida? Sí versus no. Esta es la probabilidad de decir que sí. Entonces, en toda la muestra, el 82% de la muestra dice que sí ha consumido alcohol alguna vez en la vida. Y si se fijan, las preguntas, los indicadores tienen como una lógica incremental. ¿Ya? Entonces, consumo de alcohol durante el último año, 73%. ¿Te ha consumido alcohol durante el último mes? 50%. Entonces, ahí ya vamos a la mitad de la muestra. ¿Se ha emborrachado alguna vez en la vida? Acá ya es borrachera, entonces la naturaleza cambia un poquito de la pregunta. El 57% se ha emborrachado alguna vez en la vida. Borrachera durante el último año, 49%. O sea, la gran proporción de esas personas que se emborrachó alguna vez en la vida fue durante el último año, por ejemplo. Y así. Y 26%, que es retrata un cuarto, solamente la muestra se ha tomado 5 o más tragos en las últimas 2 semanas. Entonces, lo interesante es que acá tenemos indicadores como agregados, ¿cierto? A nivel de la población. Entonces, nosotros acá la única pregunta que podemos contestar hasta el momento es, ¿qué tan prevalente es en general en estudiantes, adolescentes de octavo grado en Estados Unidos el consumo a través de estos distintos indicadores? Eso es lo que tenemos, el porcentaje. Pero si nosotros queremos contestar la pregunta, ¿existen distintos tipos de consumo, distintos perfiles? Y esto es súper, este ejemplo yo creo que es muy bueno porque
nos hace pensar la aplicabilidad y la potencia de estos análisis en términos aplicados. Imagínense una política pública. La política pública vive del conflicto que tengo recursos limitados y los tengo que maximizar eficazmente para que lleguen a la población que yo necesito abordar. Entonces, no sé, prevención del consumo problemático de alcohol, esta cuestión no me sirve. Y este es generalmente el tipo de información que se maneja cuando se toman ese tipo de decisiones. Información demasiado agregada. Entonces yo puedo construir perfiles o clases para entender cuáles son las distintas configuraciones del consumo de alcohol en distintos sujetos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo se hace un clase latente y hay 5 clases, que sería, se supone, la de mejor ajuste. Y acá vemos nuestras gamas y nuestros ROS, nuestros parámetros estimados. Y si se fijan, este análisis en principio, es súper simple de interpretar, es como complicada la estimación, etcétera, pero es súper simple de interpretar. ¿Quién me interpreta de qué se trata la clase uno? Así igual que en el factorial, partiendo por lo más fácil. La clase uno y la clase 5. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo les pondrían a esas clases? La clase uno en el fondo son las personas que no consumen alcohol. Claro, Ujú. cero Y la consumo. clase 5 es como lo contrario, personas que tienen un consumo elevado de alcohol. Lo diría Exacto. así. Ujú. Sí, pues, bueno, y no sé si hay algún experto acá en estos temas, pues yo no, entonces no sabría así como achuntarle a un concepto demasiado certero conceptualmente, pero quizá acá estamos frente a un consumo problemático, un perfil de una clase de consumo problemático, como decía Diego, acá es la antítesis de la clase uno. Y la clase uno son abstemios, de hecho, derechamente. Hay 0% de cualquier cosa. Partiendo por la primera pregunta, si dicen que en su vida han consumido alcohol, obviamente ahí hay como un efecto dominó, 0% del resto. Y ese es 18% de la muestra. Entonces tenemos las probabilidades de respuesta a ítem que nos indican de qué se trata la clase, de lo que nos permite interpretarla, y la probabilidad de cada clase, de observar cada clase en la población, que es su prevalencia. Y fíjense, esto igual es informativo, es re interesante porque uno se pregunta, bueno, ya está súper interesante ver de qué se trata cada clase, pero ¿qué clase es la más común, por ejemplo, en la población? En esta es la 34% la clase 5. Entonces Mm. prevalece por sobre el resto de las nomenclaturas distintas el consumo problemático. Ya, entonces acá tenemos nuestras probabilidades de respuesta a ítem. Eduardo, ¿ibas a decir algo? Sí, que el 92% se pegó una borrachera en el último mes también. De esa Ya, es clase. grande. Sí, po. 92%. Claro. Y ese comentario es bien útil porque borrachera durante el último mes, 29%. Ah, no, pero esta población consume poco. O sea, no hay una borrachera, es baja, listo, nos quedamos con eso, en la población general. Ya, pero si desagregamos subpoblaciones, 92% se ve harto más distinto que el 29%. Entonces estamos hablando como de especies distintas de sujetos. ¿Se dan cuenta? Esta cuestión es súper relevante. Em, claro, es altísimo. Borrachera durante el último mes, la probabilidad es muy alta. Entonces esa clase 5, su saturación factorial de una borrachera el último mes es fuerte, ¿ya? Y que se haya mandado 5 más tragos las últimas 2 semanas, 73%. Igual, igual es súper alto, una probabilidad muy alta. Y aquí empiezan como los matices intermedios que son re interesantes de interpretar. Fíjense, por ejemplo, en la clase 3. La clase 3 es re interesante porque absolutamente todas las personas de la clase 3, todas, al 100%, ha consumido alguna vez en la vida, el último año y el último mes. O sea, hay una certeza de que nosotros escojamos aleatoriamente a alguien
de esa clase, yo apostaría, obviamente, 100%, apostaría toda la plata que tengo en la cuenta que esa persona va a haber dicho que sí, que ha consumido el último mes, obviamente, 100%. Pero después se pega una baja súper drástica. ¿Alguna vez estás emborrachado? 30%. Está bajo el punto medio que es el 50%, entonces es más improbable que probable que se hayan emborrachado alguna vez en la vida. Entonces, son personas que es un 9%, es la menos prevalente. Entonces, es un consumo súper controlado. ¿Ya? Acá hay mucho autocontrol. Estos son adolescentes como que hay que ir a ver qué características tienen, no sé, pero no sé si hay que inyectarle tantos recursos para sacarlos de un consumo problemático, porque ese consumo problemático no existe. Se han emborrachado alguna vez, pero durante el último año, 0%, cero. O sea, alguna vez se emborracharon, pero no durante el último año. Entonces hay un consumo súper, súper... y la probabilidad de consumir 5 más tragos la última semana, 16%. Entonces, fíjense que esto es categóricamente distinto, no es simplemente como un nivel intermedio en una lógica lineal entre la clase uno y la 5, porque se diferencia categóricamente además en una nomenclatura distinta del 4. Ya son cualitativamente distintos. La clase 4, que es 17%, tiene en común con la 3, que ha consumido alguna vez en la vida 100% el último año, pero el último mes consumió mucho menos. Entonces el consumo puede ser menos frecuente, consumen menos frecuentemente que la clase 3. Pero cuando toman, toman. ¿Alguna vez borrachera? 100%. Último año, 100%. Entonces, de nuevo, estamos frente a un consumo que es cualitativamente distinto. Por lo tanto, no nos sirve, no es simplemente las clases, la gracia de las clases latentes es que no las podemos poner en un continuo lineal diciendo esta clase es menos y esta clase es más. Siempre vamos a tener que ponerlas una al lado de la otra porque son nomenclaturas distintas, son configuraciones cualitativamente distintas. Ah, bueno, y como les decía, estas son las prevalencias de las clases latentes, que igual es un dato interesante a mirar. Ok, en términos de las capacidades de estimación, los modelos de mixtura son análisis súper hiper potentes, ya son muy potentes y funcionan tan bien como son buenos nuestros datos. Ya si nuestros datos, el ideal siempre, como sabemos, son las muestras probabilísticas que sean representativas de la población. Y además con n grandes, ese es como el mejor escenario en el que podemos hacer análisis de mixtura. Pero como sabemos, obviamente, eso no es siempre el caso, así que eh, hay que pensar como los mejores diseños para tener alguna idea. No sé, yo uso mucho cuotas, por ejemplo, con los marcos muestrales del censo. Eh, Hay que pensar siempre alguna nomenclatura para que yo me acerque un poquito a pensar de que tengo algo parecido a la población en general, a la población de interés, obviamente. Por las cuestiones que yo trabajo, generalmente mi población de interés es la población general. Pero ese es mi caso. De repente a algunos de ustedes les interesa más una población clínica con ciertas características, etcétera, no sé. Puede ser el caso. Entonces, la idea es que si vamos a utilizar estas técnicas, tengamos alguna noción de que nos estamos acercando más o menos en términos de representatividad y cantidad de los sujetos. Ya, eso es súper crítico, porque si nosotros llegamos y hacemos este análisis sobre una muestra que no es muy representativa, las diferencias van a ser más bien débiles. ¿Ya? Piensen en la replicabilidad, por ejemplo. Yo con muestras muy buenas he visto análisis de clases latentes que salen como idénticos, en distintos momentos del tiempo, con distintas muestras, distintas personas, pero si la muestra está bien construida en función de que yo sé que estoy estimando, estoy recolectando la muestra de la misma población de manera robusta, debería obtener en principio lo mismo, a menos que obviamente la estructura
los perfiles y las clases sea muy dinámica y se mueva en el tiempo, que puede ser. En el tiempo o en distintos contextos, espaciales o culturales. Eh, y esto es muy relevante porque múltiples teorías en psicología es súper común que las teorías planteen explícita o implícitamente tipos de personas que difieren de otros tipos de personas. Todo el tiempo las teorías hablan de tipos de personas, como de perfiles de personas, de como tipologías, taxonomías de personas. Pero rara vez las testean empíricamente. Y acá hay varios ejemplos. No sé si conocen la taxonomía de Verdi de los tipos de aculturación. Hay formas de aculturarse, por ejemplo. No me acuerdo bien las categorías que terminan en esa nomenclatura, pero por ejemplo, una persona, no sé, un migrante, puede llegar a una cultura y puede decidir, esta decisión a veces es súper automática, no es necesariamente como demasiado deliberada, pero puede decidir en su configuración de relación, etcétera, etcétera, con la cultura de acogida, puede decidir asimilarse totalmente a la cultura, por ejemplo, renunciando a la propia cultura de origen, puede mantener su propia cultura de manera súper fuerte sin pescar la cultura a la que llegó, o puede mantener un balance entre las dos, por ejemplo, o puede estar muy débilmente relacionado con ambas dos. ¿Se entiende? O sea, hay distintas nomenclaturas. Esas nomenclaturas están definidas en la literatura de manera súper tajante y discreta. Perdón, a ver, ¿dónde está? Acá está. Y eso es súper, hiper problemático. Así como, y aquí piensen cualquier, si se le ocurre otro ejemplo, porfa me dicen, porque estos ejemplos abundan en psicología. Entonces hay uno o dos de algo, por ejemplo, y aquí me sale, si se cruza de esta forma, no sé, bajo, bajo, se me sale el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D. Esto se ve muy lindo impreso en los libros, en los manuales teóricos, ¿ya? Pero esta cuestión no tiene por qué cumplirse empíricamente. Y yo les aseguro que aquí, en todo este grupo, puede haber mucha variabilidad, en este grupo mucha variabilidad, en este también. Entonces, ¿qué me dice que hay 4 grupos y no son 5, por ejemplo? ¿Qué me dice que no existe un grupo aquí que tiene niveles como en esta zona y otro grupo acá? Y que este grupo existe solito, como dicen los manuales, pero este está acá y aquí también hay 2 grupos, por ejemplo. ¿Qué pasa si no son 4, son 6 grupos? Esto puede pasar perfectamente y hay distintas nomenclaturas que dicen que hay X cantidad de perfiles de sujetos en el mundo. Ya, no sé si se le ocurre otra teoría que plantee esto. Una que yo estoy utilizando, justamente igual el gráfico que lo acaba de exponer. Aplica El, perfecto, ¿cierto? aplica perfecto, el factor dual de salud mental. O el doble, bueno, es el factor dual de salud mental propuesto por Greenspan, porque hay igual Ujú. el doble continuo que es por Keyes, me parece, que tienen esta, pero es justamente lo que acaba de poner. En el grupo A serían las personas que están completamente, digamos, con buena salud mental. Ujú. Probablemente el grupo 2 son vulnerables. El grupo 3 sintomáticos pero contentos. Y el grupo 4 como en problemas, o los que ya presentan alta sintomatología. Y esta teoría se basa justamente en el postulado de que la salud mental no es un solo continuo de buena salud mental y mala salud mental, sino de que Mm, pueden existir otras subclasificaciones intermedias que pueden pasar desapercibidas, como las personas que tienen baja sintomatología, pero que también tienen bajo bienestar y que las convierten en vulnerables porque probablemente bajo ciertos estresores, puede bajar aún más puede aumentar su sintomatología y puede bajar su bienestar. Entonces, desde esta teoría se hace cargo de ese modelo tradicional de salud mental. que es súper interesante porque trata la interacción entre la lógica más sintomatológica y el bienestar subjetivo.
Claro, o y sea, fue propuesto inicialmente con bienestar y psicopatología o sintomatología. claro, y propone distintas nomenclaturas. Eso es súper interesante. Estas teorías, de hecho, yo las encuentro súper interesantes. Las teorías que se atreven como a tirar alguna tipología, pero son súper vulnerables a aplastar, digamos, la precisión de las tipologías que efectivamente uno puede encontrar en la población. Claro, porque, por ejemplo, se han encontrado cuatro grupos, los cuatro grupos, pero otras investigaciones han encontrado que pueden presentarse seis o Ya, cinco. mira. Ajá. Y que Y- las clasifican como de ellas las median alto bienestar, moderado bienestar o bajo bienestar. Y asimismo, alta psicopatología, moderada psicopatología y baja psicopatología, y ahí pueden salir como seis grupos tranquilamente. Vale. Y eso, ¿sabes? O Mike, si han hecho algo tipo clase latente. Sí, de hecho, trabajamos un artículo con la DocMoney sobre algo parecido con esto y relacionando covariables que no, o sea, la parte metodológica yo no la entiendo mucho. Pero igual estoy probando el modelo de este modelo, lo estoy probando a nivel factorial. Ya. Pero acuérdate que a mi nivel factorial estamos contestando preguntas súper distintas. Sí, Es sí, súper sí, distinto. totalmente. Sí, qué buena, Pero qué interesante. porque mi idea es probarlo primero a nivel factorial, de que el modelo de continuo está compuesto por dos factores latentes, que sería indicadores positivos de salud mental o salud mental positiva y salud mental negativa, y que eso tiene una correlación. Y para darle mayor peso, yo estaba pensando, como tenemos muestra clínica, una muestra clínica representativa de más o menos 600 personas. Uy, qué buena. eh, entonces ahí aplicar este de perfiles latentes Mm, y comprobar si igual se cumple si se cumple el modelo dual de salud mental, o sea, de las cuatro dimensiones o pueden salir más, con población clínica, que en base a lo que he leído, únicamente hay un artículo en eso. Y son muy pocos los artículos que prueban igual el modelo factorial, aportando a esta teoría, por supuesto. mm. Qué buena. Está súper interesante eso es un ejemplo súper bueno de la potencia que tiene este análisis. Porque como el ejemplo que decías tú, por ejemplo, hay teorizada, hay teorizada, no sé, cuatro grupos. Pero esos cuatro grupos en realidad se pueden alejar un montón a los grupos que pueden salir empíricamente y de ahí sale mi error de medida. Entonces la pregunta es, ¿este grupo que está teóricamente teorizado representa bien los datos? No, pues a veces no, pues, y eso es lo que uno tira, a ver si ajustan bien los datos. Acuérdense que el ajuste de los datos básicamente uno está tratando de como imponer un molde, una estructura, ¿cierto? A los datos y los datos me dicen si están respondiendo bien o no a esa estructura. Si se quieren como escapar de esa estructura o se ajustan bien, si se ajustan más o menos bien al molde. Y esto puede ser súper común que ocurra de esta manera. O no, o puede que salga así súper limpio, ¿ya? Y sí, pues ahora de hecho con Mónica estamos trabajando en un artículo de perfiles latentes de apego. Em, Y una idea que yo tengo hace rato que estamos hablando con la Mónica también, es que son ideas que yo soy súper patúo porque son ideas que yo tiro nomás y no, no tengo ningún tipo de expertise en apego. Pero es súper interesante, por ejemplo, testear si hay distintas nomenclaturas o configuraciones de parejas en función de su apego. No perfiles de personas, perfiles de pareja. Y eso es perfectamente viable igual desde el punto de vista analítico. Y una pregunta interesante teóricamente, y yo le aseguro que existen, hay hipótesis, hay teorización, pero no hay muy poco así como investigación empírica que trate de glosar bien. Si esa es la cuestión de la técnica, nosotros hablamos mucho, eh, nos pegamos unos saltos inferenciales que a veces las técnicas no nos permiten en realidad. ¿Ya? Se habla mucho de tipologías cuando no hemos analizado bien tipología, tiramos una regresión y decimos, no, mira, cuando esto cambia en la gente y hacemos como inferencia intrapersona cuando en realidad son comparaciones entre personas, etcétera. Somos súper buenos para saltarnos inferencialmente varias cosas. Pero en fin, esa es como
una de las cuestiones más fundamentales, yo diría, este análisis, ya que tiene esta gran capacidad de resolver problemas que son largamente arrastrados por varias literaturas. El problema es la tipología y estimarlo bien, además. Y no solo nos quedamos ahí como decir, mira, hay tantos grupos, sino que lo interesante es que podemos describir esos grupos en términos de sus demográficos, de sus características, no sé, actitudinales, por ejemplo, de salud, lo que uno quiera. O sea, puede comparar sustantivamente esos grupos. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Como les dije, les traigo una lluvia de ejemplos. Me gustaría que en algún momento, quizás hacia el final, si están pensando, les sugiero que ojalá, en la misma lógica del curso anterior, que hicieron trabajos muy buenos, yo quedé súper contento con sus trabajos, eh, pueden agarrar vuelo de la misma forma y terminar con una publicación. ¿Ya? O sea, vayan tratando de pensar en estas lógicas para aplicarlas a los datos que ya tienen, o de repente si están recolectando datos, que vayan pensando un poco en la lógica de esto igual. ¿Ya? Este análisis, como les dije, es muy fundamental y sería súper bueno que lo apliquen. Porque yo en términos como más de los ejercicios y la evaluación, eso lo tengo más como en la línea de les voy a pasar datos, etcétera. Pero nada, igual les quiero motivar un montón para que ustedes apliquen esta técnica. Entonces, bueno, como les decía, nosotros tenemos una serie de variables, la variable 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Uno puede usar incluso dos variables, indicador observado. Yo tengo dos variables, ya sean continua o indicadores categóricos. Yo puedo intentar derivar clase. Entonces, imaginémonos, tenemos cuatro ítems, o no ítems, indicadores más bien. Ya no tienen que ser ítems, pueden ser, las cuatro pueden ser escalas distintas. Yo tengo cuatro escalas distintas de cuatro cosas distintas, que me interesa y tiene sentido que yo analice la nomenclatura distinta que tiene. Entonces yo cuando estimo esa variable latente, lo que estoy estimando es esa agrupación de sujetos en base al patrón compartido de respuesta, ¿ya? A esa serie de variables. Y le estoy diagramando la potencia que tienen estos análisis, ¿ya? Las distintas extensiones que yo puedo hacer. Entonces, este es el primer momento. ¿Ya? El primer momento, como el momento más simple, es que yo simplemente construyo esto lo hago a través de la identificación de los modelos, de la selección de la solución de mejor ajuste y mejor parsimonia y interpretabilidad teórica también. Eso lo vamos a volver a eso igual. Y puedo hacer un clase latente, por ejemplo, con covariables. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? A que yo puedo analizar si yo puedo predecir la probabilidad de pertenecer a una clase versus otra. Es la misma lógica, de hecho, lo que hace el análisis es como es una regresión logística. ¿Ya? Entonces, yo veo si puedo analizar variables predictoras de la membresía de grupo. ¿Ya? Entonces, uso los grupos como variables dependientes. Uso la variable latente como variable dependiente. Y esto es re interesante porque acá yo puedo decir, bueno, ya tengo un conjunto de clases, pero ¿cómo son estas clases? ¿Quiénes son, por ejemplo? Entonces puedo tirar como predictora, no sé, el sexo, el género de las personas, la edad, el nivel socioeconómico, no sé. Entonces puedo describir sustantivamente quiénes, quiénes son estos sujetos. Entonces puedo como darle más densidad a la taxonomía. Y acuérdense lo que yo les decía en términos de aplicabilidad. Si yo estoy describiendo un conjunto de patrones de consumo de alcohol, y yo quiero hacer algo al respecto, algo que, no sé, mejore la salud de los adolescentes que yo estoy analizando, eh, y yo tengo capacidad predictiva para saber quién está en qué clase, con mayor probabilidad, puedo describir, por ejemplo, que la clase de consumo problemático, no sé, voy identificando que hay más hombres que mujeres, por ejemplo. Son estudiantes, no sé, de nivel socioeconómico más bajo que alto, por ejemplo. Entonces, los voy caracterizando y eso me permite saber cuál es mi población objetivo. ¿Ya? Le da más características. En la misma lógica, yo puedo ver si en función de
la clase latente yo puedo predecir otras características, ¿ya? Los puedo comparar los grupos en la lógica como muy lógica como de ANOVA, por ejemplo. Ya puedo comparar indicadores continuos en función de la membresía del grupo. Si un grupo tiene más de algo que otro. Puedo hacer análisis de clase latente diádico, ya puedo construir perfiles diádicos, es decir, perfiles de diadas, no perfiles de sujetos. Y la diada aguanta cualquier cosa, pueden ser diadas de profesor-estudiante, pueden ser diadas de amigos, diadas de pareja, diadas de lo que sea, em, de madre-hijo, etc. Entonces aquí yo estoy construyendo perfiles o clases de diadas de sujetos, no solo de sujetos aislados. Que igual ahí nos pasamos a preguntas más complejas. Ya, les tengo ejemplos igual para que vayan aterrizando eso. Y algo más, o sea, no sé si más interesante, pero muy interesante igual, es que yo puedo ver si esas clases se repiten en el tiempo, es decir, son estables en el tiempo, primero como estructura, y si las personas transicionan de una clase a otra, ¿ya? Si se cambian de clase en el tiempo o no. Entonces yo puedo analizar la estabilidad o el cambio dentro de cada clase. Y además, una cuestión muy interesante que no metí por ahí en el diagrama, es que uno puede moderar las clases. Entonces yo, por ejemplo, de hecho yo cuando estaba haciendo doctorado estaba obsesionado con moderar un cambio de una clase a otra. em, ¿Qué no me deja anotar? Ahí está. Yo quería moderar el cambio de una clase a otra en función de un moderador que era haber vivido un evento vital. Eventos, haber vivido X eventos. Entonces, ¿cómo yo sé el evento? Eventos que reportan las personas en la base de datos del tiempo 2 de la segunda ola de medición. Entonces, usted en los últimos 6 meses vivió A, B, C evento, no sé, reporta algún evento que haya vivido, las personas que lo vivieron versus los que no. Si eso moderaba, hacía más probable o no que las personas transicionaran de una clase a otra, por ejemplo. Eso se puede hacer. Entonces, hay un montón de cuestiones que uno puede hacer con esta técnica. Estos son algunos ejemplos, hay un montón de extensiones más, de hecho les voy a mostrar algunos ejemplos que no me caben acá en el diagrama, digo. O más que no Profesor quepan, José, no sé una cómo poner. pregunta. ¿Sí? Y en el moderador igual pueden ser variables sociodemográficas? O sea, digamos ¿Sí? como... Ya. Sí, sí, puede Ok. ser el sexo, por ejemplo. Sí, totalmente. Pero como toda moderación, igual necesita una lógica teórica bien robusta. O sea, yo tengo que plantear teóricamente porque hay una hipótesis detrás. Eh, pero sí, totalmente, uno puede meter ahí un moderador que le interese. Ok, entonces, en términos de ejemplos, acá, este ejemplo es bien interesante. A Mike yo creo que le va a interesar mucho. Son eh, perfiles de apego romántico. ¿Ya? Entonces, aquí hay varios puntitos para la teoría del apego, porque es cosa mirar los nombres de los perfiles. Miren el cruce distinto de las configuraciones. De nuevo, no es simplemente, les voy a poner acá al lado lo que sería lo más fome de observar. Yo esa cuestión no sé si llegaría a ningún puerto si me sale algo como les voy a dibujar. Esto está muy interesante, pero si sale algo así, por ejemplo, si saliera algo así, esto es básicamente, es como, acá hay dos indicadores, esto es simplemente una correlación lineal, no me dice nada más. Me dice, hay un grupo que que puntúa bajo en ansiedad y evitación, hay un grupo que puntúa moderado y un grupo que puntúa alto. Qué sorpresa. Es fomísimo. En realidad, o sea, más que fome, es como poco útil en función de lo que yo puedo desagregar. Eh, no como lo que encontraron de verdad. Está súper interesante.
Está muy interesante porque aquí dice perfil seguro, 34%, no el más prevalente, pero es un puntaje no menor, un tercio de la muestra. Un tercio perfil seguro tiene puntajes bajos y bajos, ¿ya? Hay otro perfil que tiene, uno podría decir el mismo puntaje de ansiedad, pero tiene el puntaje totalmente opuesto de evitación. Y son súper comparables en ansiedad. Entonces acá ya tenemos una nomenclatura que es discreta. Ya esto rompe la lógica lineal. Entonces esto nos hace preguntarnos, bueno, pero la ansiedad correlaciona con la evitación, no, no deberían tener niveles parecidos. Bueno, sí, no. Algunas personas pueden tener niveles súper parecidos, pero otras personas súper opuestos. Y ese es el dismissive. ¿Cómo es el dismissive, o Mike? El, el, como la traducción en español, ¿cómo le llaman a ese grupo? Porque está el temeroso, que es el que puntúa alto en Está todo. temeroso, preocupado y el dismiss, no, no se me viene a la mente. El dismissive es como, no sé tampoco cómo llamarlo. Bueno, es el que es evitativo, pero no necesariamente ansioso. Y el preocupado, el que es ansioso, pero no necesariamente evitativo. Entonces, de nuevo, acá hay distintas configuraciones, y estos son dos indicadores, ¿ya? Son solo dos variables. A partir de estas dos variables salen estas distintas configuraciones. Cuatro grupos. Y aquí sí, esto es como, está limpio de manual o Mike, ¿cierto? Así como lo predijo la teoría del apego. Sí, o sea, ahí se comprueba la dimensionalidad del apego, Claro, que unas sí, personas pueden presentar alto o bajo niveles de ansiedad y que no solamente pueden pertenecer a un solo grupo. exactamente. Sí. Esto yo creo que es poco común, así como una teoría sea tan certera. Bueno, la teoría del apego es súper robusta en general. Eh, entonces, esto en términos como es casi como cuando uno está testeando una interacción y quiere ver esa cruz, que es lo más maravilloso que le puede pasar a uno cuando está tirando una interacción. Acá más o menos parecido. Uno quiere ver igual cruces que terminan por describirme diferencias discretas y no simplemente lineales, que hay todo más alto, todo más bajo, todo más moderado. Acá hay cruces complejos de información. Y esto es re interesante. Fíjense que, bueno, la muestra total acá eh, sí, pues está pasada de los miles. Fíjense que ellos hicieron el mismo análisis, ahí está, 1.600 personas, el mismo análisis, toda una muestra general, el mismo análisis con una muestra clínica. Y les voy a mostrar, fíjense el cambio en el gráfico. Es súper parecido. Encuentran casi los mismos perfiles en la muestra clínica, solo que no encontraron el dismissive, Eso iba a solo encuentran preguntar tres. respecto al Sí, no dismissive. lo encontraron. Pero, y acá uno hila más fino, porque en los análisis de clase latente, uno con los perfiles pequeños, en términos de que son poco prevalentes, uno siempre se tiene que preguntar automáticamente, este perfil que yo estoy mirando, que es una clase muy poco prevalente, ¿es error de medida? Es decir, una clase que es puria, que sale ahí como ruido, o es una clase que yo creo que sí existe en la población, es conceptualmente relevante, solo que es poco probable. Y generalmente cuando es poco probable, tiene sentido que sea poco probable, teóricamente. Entonces uno siempre tiene que, cuando hay una clase muy poco prevalente, tiene que hacerse esa pregunta. Y fíjense que el dismissive es poco prevalente, la menos prevalente, 7,6 en la muestra de 1.600 personas. Entonces puede ser que acá no sale porque la muestra es harto más pequeña. ¿Y a cuál es el 7% de 575? Deben ser súper pocos sujetos, entonces de repente no la encuentro nomás. Yo no sé ni sumar, así que voy a recurrir a mi calculadora. Era como 40, algo por ahí. ¿Cierto? Sí, es súper bajo, el Yo siete por busqué acá ciento que lo que es 40. dismissive profile y es ¿Qué? una persona que tiene comportamientos con actitudes despectivas o indiferentes hacia los demás, que suelen desestimar o minimizar las emociones, los pensamientos
o las necesidades ajenas. Y sus características son que son indiferentes emocionalmente, que no empatizan con las emociones o los problemas de los demás, muestran poco interés en comprender o ayudar, rechazo a la vulnerabilidad, menosprecio de las opiniones, resistencia a la crítica, superficialidad en las relaciones y comunicación cerrada. Esos son el dismissive profile. Sí, eso es como una buena definición, como el rechazo, así como, sí, Mm. como descartar, porque además es el perfil que tiene, sí, pues tiene alta evitación y baja ansiedad. Sí, sí, es una buena caracterización. Pero está difícil como la etiqueta, como, no sé, perfil rechazador, o no sé cómo sería. Pero está re interesante porque yo les decía que acá, como son como 40 sujetos, quizás muy poco para que lo encuentre el análisis. Pues acá hay que tener mucho cuidado con la conclusión. Yo no concluiría que en la muestra clínica no existe el perfil, simplemente. No existe esta nomenclatura. No sé, quizás no es suficiente el N para que el análisis lo pueda encontrar. Y fíjense, otra cuestión que me hace pensar eso es que fíjense, por ejemplo, en los niveles que tiene el dismissive. Tiene muy baja ansiedad y muy alta evitación. Entonces, yo creo que el dismissive está contenido dado que la muestra es más chica, la muestra clínica está contenido en los otros perfiles. Y no los puedo separar nomás por el N. Y una indicación de eso es que fíjense que los puntajes del temeroso, del amarillo, están más bajos en la muestra clínica, en ansiedad. Se fijan que bajan, eso puede ser que la gente que tiene dismissive y tiene puntajes tan bajos de ansiedad está tirando un poquito para abajo el parámetro porque está contenido ahí, miren. Y lo mismo, y está tirando para arriba el puntaje de ansiedad. Yo no creo que sea azaroso. Yo creo que ahí hay gente que es dismissive que está metida ahí en el temeroso. Y el análisis no es capaz de extraerlo, ¿no? Pero esto soy yo inventando información en función de un gráfico, ¿no? Ya no me crean tanto, pero son cuestiones que uno tiene que mirar, ¿ya? O considerar. Porque acuérdense, nosotros siempre en las técnicas estadísticas estamos haciendo inferencias respecto a la población, entonces hay que hacerlas con mucho cuidado en función de las características que tienen nuestros datos, etcétera, etcétera. Este ejemplo a mí me gusta harto porque es una replicación de la estructura de los perfiles, en una muestra además con características distintas, muestra general, muestra clínica. Es increíble esta cuestión. Y que los parámetros son más o menos parecidos. Esto es un análisis que yo tengo, pero montones de ejemplos. Les puedo mostrar como un libro de ejemplos completo de cuestiones con las que he jugado y todavía no he publicado. Me encanta tirar análisis y después no escribo nunca el paper. Tengo un montón de cuestiones ahí pendientes. Em, a ver, les doy algo de contexto. En psicología política en todo el mundo estamos como obsesionados ahora con romper un poquito la lógica así como bien lineal de la orientación política. La orientación política dice que hay personas conservadoras, personas más liberales, personas de derecha, de izquierda, ¿cierto? Esta lógica así bien lineal. Entonces, como de las actitudes más progresistas, actitudes más conservadoras. Pasa que no hemos empezado a dar cuenta, además abunda la evidencia histórica, que no es tan simple, ¿cierto? Hay distintos ejes, uno puede complejizar bastante más la ideología política, etcétera. Entonces hemos estado tratando de romper estas asociaciones lineales de indicadores de ideología política. Y este es un ejemplo de eso, les voy a mostrar cómo. Nosotros tenemos indicadores, por ejemplo, de justificación del sistema de género, que es básicamente la creencia de que las relaciones entre hombres y mujeres son justas, legítimas en la sociedad, que no hay que cambiarlas, que está todo ok. ¿Ya? Eso es básicamente. Todo el mundo obtiene lo que merece en función de su género, y no importa el sexo, el género, las personas, todas las personas tienen la misma capacidad de acceder a oportunidades, está todo bien, no hay que cambiar nada. ¿Ya? Las relaciones entre hombres y mujeres son justas. En términos generales, esas son las medidas, ¿ya? Como tipo los ítems de esta escala de acá. Justificación del sistema general, que está a la izquierda. Y si se fijan, esa es la distribución poblacional de la muestra. Esta es una muestra nuestra que son 1000 y tantos sujetos. Entonces, se fijan, el punto medio de la escala está por acá. La mayoría de la gente dice que en realidad no está muy bien. Hay que
Hay más gente que está descontenta con el sistema de relaciones de género, más que contenta. Pero hay un grupito acá que dice, no, no cambiemos nada, está todo bien. ¿Para qué vamos a cambiar todo si está todo bien? ¿Cierto? Eso es básicamente lo que yo estoy viendo, la distribución general de la muestra. Y acá estoy viendo autoritarismo de derecha. Necesitamos líderes fuertes de mano dura, ¿cierto? Que castiguen a las personas que transgreden las normas tradicionales. ¿Ya? Y, el, eh, la- no sé, hay personas, por ejemplo, que degradan a través de su conducta las tradiciones, las normas, etcétera, etcétera. Es un poco como la lógica de autoritarismo de derecha, y eso está más o menos alto en nuestro país, sobre todo después de que empezó como todo este aumento en la percepción de amenaza. El autoritarismo es súper sensible a la amenaza, así que hemos visto que eso se ha mantenido así más o menos, está relativamente alto. Y estas dos variables correlacionan positivamente. Eso no es ninguna noticia. De hecho, no, eso no sé si vale la pena publicarlo, así como la relación, porque es súper poco novedoso. Entonces, cuando yo extraigo dos clases, me sale que hay una clase roja, que es la que tiene puntajes más altos de justificación del sistema de género, es decir, justifica las relaciones entre hombres y mujeres tal como están, ¿cierto? No hay que cambiar la sociedad, también, dejemos todo así, son las personas que tienen puntajes más altos de autoritarismo. Pero fíjense además que esta distribución sigue más o menos como bien platicúrtica, ¿ya? Está bien desparramada, o sea, no es que todos puntúen muy alto. Acá se diferenció más para autoritarismo. Y los que puntúan bajo y bajo. Entonces tenemos dos perfiles, alto, alto, bajo, bajo. Es una lógica súper lineal, no nos está informando nada más que una correlación lineal no haría. Y esto es precisamente lo que nosotros estábamos buscando y salió. ¿Ya? Que acá entramos en la lógica discreta. Hay un perfil, si se fijan, ahí está el azul que es bajo, bajo, el rojo que es alto, alto, pero hay un perfil que es el verde que es súper interesante, que es alto en autoritarismo, pero es bajo en justificación del sistema de género. ¿Ya? Entonces te rompe la lógica lineal. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que hay sujetos que son altamente autoritarios, que están descontentos con las relaciones de género. Y nosotros presumimos que eso es así porque están tan descontentos, o es parecido el descontento con las personas que son poco autoritarias. Entonces el descontento es cualitativamente distinto. Pueden puntuar, incluso cuando puntúen lo mismo en esta escala, son sujetos cualitativamente distintos porque el malestar viene de otra parte. Es como yo estoy descontento con las relaciones de género porque creo que a las mujeres se les trata demasiado bien, se les favorece mucho. Les aseguro que ese es el relato. Es un relato como un descontento con la lógica progresista del avance de las relaciones de género en nuestra sociedad. Entonces, esta medida, utilización del sistema del género, mide como qué tan legítima y justa considera las relaciones de género, pero no mide la percepción de quién está siendo favorecido por qué. ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí va. Entonces, muy interesante eso. Es súper interesante porque, de nuevo, va mucho más allá de una sola relación lineal. Y acá salía, me parece que salía otro perfil, que era como el perfil moderado. En casi todos los análisis, cuando sale un perfil moderado, le ponen moderado, el nombre moderado, que se cambia al azul, de hecho. Se fijan, está súper cerca del cero, el cero acá está normalizado, que el cero es la media. Entonces, está casi cuadrado en la media, el azul aquí y acá. ¿Ya? Entonces ahí aparece simplemente el moderado. Esto es re interesante en términos teóricos. Y estamos construyendo estos perfiles y tenemos un montón de cuestiones que desglosar solo a partir de dos variables. Solo dos variables. Podemos meterle más variables, pero, o sea, basta con dos variables. Es suficientemente interesante para uno desglosar en un artículo y discutir este tipo de cuestiones. Y de nuevo, podemos describir la demografía de cada uno de estos perfiles. Yo les aseguraría, por ejemplo, que el perfil acá, el verde,
yo les aseguro que el verde de aquí van a ser personas mayores, por ejemplo. No van a haber mucha gente joven. Van a haber más hombres que mujeres. Estoy seguro, no he testeado ese análisis, pero estoy seguro que saldría eso. Entonces uno puede hipotetizar ciertas cuestiones respecto del comportamiento de estos grupos en función de la literatura. Este otro ejemplo súper interesante. Esto es un ejemplo así bien parecido como a lo de Bauer y Curran. Esta es una colega que se llama Zoe Bertenshaw. Dani, su profesor del doctorado. Eh, Zoe tiró una hipótesis súper como arriesgada en términos teóricos, media extraña si uno no entiende bien la literatura, porque dijo, bueno, en la literatura, en psicología política está súper hiper reportado que eh, el narcisismo, el narcisismo grupal correlaciona con la identificación grupal. ¿Ya? Es una cuestión súper lógica. Y acá hay dos indicadores de eso. Hay un indicador de identificación étnica, es como centralidad de la identificación étnica, este de acá. Dice, el hecho que soy un miembro de mi grupo étnico es una parte importante de mi identidad. Imagínense medir eso en neozelandeses europeos, ya de ascendencia europea, neozelandeses blancos. Eso es lo que significa paquia. Paquia es como decir winca acá, ya que es la palabra que usa la población maori para referirse a los blancos. Paquia. Entonces la identidad paquia, realzar mucho la identidad paquia, la identidad blanca, a veces está asociada con indicadores negativos, ya prejuicios, el exogrupo, etcétera, etcétera. Y aquí en este caso, Soy dijo, no siempre, yo creo que hay un tipo de sujeto blanco que realza su identidad étnica, pero sin la necesidad de estar asociada a esos indicadores problemáticos, ya más focalizada como en una lógica como endogrupal, como de orgullo endogrupal, no tanto de dominancia intergrupal. Súper interesante. Y en la literatura hay muy poco de eso, no se había observado. Y ella usó también un indicador eh, de narcisismo grupal étnico. Si mi grupo étnico tuviera mayor incidencia en el mundo sería un mejor lugar. Esto es casi como mi grupo tiene que colonizar a todos los demás grupos porque es el mejor grupo del mundo. ¿Ya? A eso le llaman narcisismo grupal. Obviamente, estas dos medidas, es cosa de ver las preguntas, están súper correlacionadas positivamente. Entonces, es difícil pensar una lógica en la que vayan en contra, que alguien puntúe bajo en una y alto en otra. Y ella dijo, hay algo, bueno, teóricamente se ha teorizado, que es Power Cognizant, que es como aquellos grupos de personas de grupos de alto estatus en las sociedades, de la jerarquía social, que están al tanto de su poder, ¿ya? Que cuestionan el poder endogrupal a la vez que son capaces de reconocer o de sentir un sentido de orgullo endogrupal. Entonces, alta centralidad de esa identidad, orgullo endogrupal, bajo narcisismo grupal. Este perfil es rarísimo de encontrar, yo lo encontraría súper extraño. Y acá la misma historia, lo vamos a tirar en diagrama, Soy fue donde Dani le dijo, Dani, voy a encontrar este perfil, Dani le dijo, no creo que vayas a encontrar el perfil. Y lo encontró. Y no, bueno, parece que ya está publicado. Em, Aquí hay algunas cuestiones también a desglosar respecto a las características de la muestra. Acá encontraron, son 2, 4, 6, 7, 8 perfiles, ¿ya? Y si se fijan, principalmente uno ve en 7 perfiles que sale esta cuestión como lineal, así como de abajo hacia arriba. Que de nuevo demuestra que estas dos variables están súper correlacionadas linealmente. Aumenta una, aumenta la otra. Eso es súper poco novedoso. Pero sale ese perfil que encuentro que es espectacular este ejemplo porque además es súper poco prevalente, 2,7% de la muestra. Súper poco prevalente. Pero fíjense, o sea, la potencia teórica que tiene el perfil es este perfil.
Es alta identidad grupal, identificación, centralidad étnica de mi grupo, pero poco narcisismo. Entonces hay una minoría donde hay mucho orgullo endogrupal y muy poco narcisismo. Súper poco probablemente, pero existe. Entonces, si a mí me preguntan, ¿esto es error estadístico espurio? Yo diría que no. El perfil espurio saldría una cuestión como por acá. Es un perfil generalmente no interesante, redundante, etcétera. Esto para mí no es espurio. Además, de nuevo, la segunda pregunta, ¿tiene sentido la configuración del perfil teóricamente? Totalmente. El Power Cognizant en la literatura está reportado esto, que debería existir. Y esta muestra es como de unas 40.000 personas, una muestra probabilística a nivel nacional. Entonces, ese 2% son, no sé, 2,7%, son como 1.000 personas. Es una muestra grande en sí misma, solo que relativamente la población es un bajito. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no porque sea pequeño va a ser espuria, hay que hacerse la pregunta, pero en este caso es el perfil que cruza el resto de los perfiles, el que le da la diferencia cualitativa al análisis. Esto es muy, muy interesante. Y este ejemplo es lo que yo le decía, cuando sale un moderado, uno termina poniéndole el moderado. Ahí está, el moderado. Ahí está el moderado. Más encima los pintaron de amarillo. El perfil moderado. Entonces esto es re interesante de nuevo, porque este es un ejemplo donde la clase más, el perfil más interesante es además el más probable, el menos probable. ¿Ya? Y bueno, si esto no fuera poco, yo creo que esta cuestión es interesantísima. Compararon todos estos perfiles. Acuérdense que este es el perfil de interés como el referencia respecto de todos los otros. De aquí ya tenemos una lógica lineal simplemente, de menos a más. Puntaje. Hola Natalia, ahí se está uniendo Natalia. Entonces, aquí eh, estos grupos los tiran a comparar, a ver si que también esto es importante porque esto ataca la validez de las clases, ¿ya? Un chequeo de validez además. Porque como yo siempre digo en mis clases de psicometría, si es perro tiene que ladrar, ¿cierto? Si es perro y maulla, estamos en problemas, ¿ya? Entonces, eh, básicamente, si el constructo o la clase es lo que dice ser, debería comportarse como está reportado en la literatura teórica o como conceptualmente uno esperaría. Y es tal cual lo que pasa. Fíjense que acá esto es calidez, un termómetro de calidez de menos a más calidez hacia el endogrupo, los neozelandeses blancos. Calidez hacia los maorí. Niveles de patriotismo, nacionalismo. El patriotismo es una disposición eh, más de orgullo endogrupal y el nacionalismo, no sé si se conocen esta distinción en psicología social, el nacionalismo es más una ideología de dominancia intergrupal. El nacionalismo es básicamente la chicha y la empanada son mejores que el ceviche y el patriotismo es la chicha y la empanada son maravillosas y no tengo por qué pelear con el ceviche. ¿Ya? Como ceviche igual feliz, pero me encanta la chicha y la empanada, estoy orgulloso de la chicha y la empanada. El foco es el orgullo intergrupal. El nacionalismo el foco es la dominancia intergrupal. No sé si les dije antes, creo que les comenté antes, cuando uno quiere distinguir esto, vayan a los comentarios del Mercurio cuando dan la parada militar. Eso es puro nacionalismo, es pura dominancia intergrupal, pura mala onda hacia afuera. Entonces, fíjense que este grupo, el Power Cognizant, el que es alto en centralidad de la identidad étnica, pero bajo en narcisismo grupal, puntúa altísimo en calidez hacia el endogrupo étnico, pero también puntúa altísimo en calidez hacia el exogrupo étnico. Esto es re interesante, porque usualmente estos funcionan opuestos. Aumenta uno, baja el otro. ¿Ya? Hay como una relación así súper como hidráulica. Así.
¿Qué es lo que se cumple en el resto? Miren, aumenta uno, baja el otro. Es así. Menos para esto, menos para esto de acá. Esta cuestión es maravillosa. Es como la razón por la que uno hace estos análisis. Patriotismo, altísimo el patriotismo, en los puntajes más altos patriotismo. Y nacionalismo, de los puntajes más bajos. Súper consistente, con la lógica, así como en desagregar la mentalidad de ese grupo, del Power Cognizant. Este análisis es re interesante. Bueno, acá hay otras medidas, etcétera, y si se fijan, salta a la vista ese perfil que es el morado, Power Cognizant. Estos son indicadores de bienestar psicológico. Soporte social, apoyo social, el lejos el más alto, el sentido como de pertenencia, con conexión con la figura cercana, ¿cierto? Amigos, familia, autoestima, el más alto, satisfacción vital, el más alto, y el Kessler, que es un indicador de una escala de malestar psicológico general, el más bajo. Bueno, este otro ejemplo, también les pongo este ejemplo porque acá hay como, en el de recién, era igual que el ejemplo que les mostré anteriormente de justificación del sistema de género y autoritarismo, habían solo dos variables. Entonces yo extraigo grupos a propósito, solo dos variables. Acá hay 8 variables, ¿ya? Y estas 8 variables son 8 dimensiones de una misma escala. Y esto es re interesante porque usualmente en la relación que uno espera de las dimensiones dentro de una escala es lineal. Uno espera que los sujetos que puntúan más alto en una dimensión puntúen más alto en otra dimensión, a menos que estén inversamente, ¿cierto?, codificadas, etcétera, etcétera. Pero esa es como generalmente la lógica que pensamos nosotros en los instrumentos. No necesariamente. Y acá esto es una colega creó un modelo de distintas dimensiones de adherencia cultural o identificación cultural en la población maorí. Em, por ejemplo, la evaluación de la membresía grupal, que son las medidas más clásicas. Eficacia cultural, es decir, qué tan eficaz se siente la persona para ejercer como performativamente su cultura, si conoce, por ejemplo, ciertos ritos culturales, lenguaje, etcétera, etcétera. Adherencia a contenido espiritual de la cultura, un autoconcepto interdependiente que es súper central para este grupo étnico, creencia en la autenticidad del grupo étnico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Varias cuestiones que son distintas y pueden configurarse de distintos modos. Entonces acá se ve que hay distintas configuraciones. ¿Ya? Hay distintas configuraciones. No hay solo linealidad. No todos altos, todos moderados, todos. ¿Ya? Entonces aquí se desagregan varias cuestiones interesantes. Y bueno, a partir de estas clases, nosotros fuimos capaces, por ejemplo, de predecir hasta el voto. ¿Por qué partido votan, por ejemplo? Si votan por el Partido Nacional, que es más o menos así como el RN acá en Chile, el Partido Laborista, que vendría siendo más como un partido tipo de concertación, o el Partido Mauri, que tienen un Partido Mauri específicamente. Esto es súper interesante porque uno, de nuevo, desagrega información que es discreta, comportamientos discretos, son diferencias cualitativas, mucho más allá de, de las diferencias lineales que uno puede describir. Bueno, acá hay otro ejemplo, un ejemplo de mi Fondesit. De nuevo, estoy tratando de resaltar la gran versatilidad que tienen estos análisis. Esto además es una tesis de pregrado. Eh, Esto fue como un riesgo que tomamos, cruzando los dedos que apareciera algo parecido, pero o sea, yo creo que salió mejor de lo que esperábamos. Nosotros hicimos ejercicios de asociación libre. No sé si conocen las tareas de asociación libre. Son súper simples. Uno les pone un concepto, puede ser una imagen, bueno, es básicamente un estímulo. Nosotros les pusimos palabras como estímulo. La palabra principal que les presentamos a los sujetos fue la palabra sociedad, entonces les dijimos, en la encuesta habían 4 cajas por concepto, entonces
escriba las 4 primeras palabras que se le vengan automáticamente a la mente con la palabra sociedad. Y las personas asociaban libremente, valga la redundancia, escribían en el texto. Salieron un montón de palabras, más de 1500 palabras únicas, ¿ya? Y salían contenidos súper dispersos, es decir, desde cooperación, bienestar, a bueno, horrible, delincuencia, tradiciones, normas, personas, injusticia, bla, 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 así, un montón de cuestiones distintas, ¿ya? Entonces eran 4 palabras por 602 sujetos a nivel nacional. Las tesistas leyeron cada una de estas 1500 palabras, las categorizaron en 50 y tantas categorías, y esas categorías las redujimos al final, hicimos una depuración a 11 categorías. 11 categorías que reflejan qué cosas las personas, qué palabras las personas asocian espontáneamente al concepto sociedad. Y a las categorías, esas 11 categorías, les tiramos un clase latente para ver si hay distintas nomenclaturas y patrones de respuesta subyacentes a la presentación, a la probabilidad de presentación de esas categorías. Y salieron cuestiones re interesantes, que son bien consistentes teóricamente. Sale un perfil que resalta el descontento, la desigualdad y los problemas sociales, que es el rojo, que es el menos prevalente además. Sale un perfil que es medianamente prevalente, un cuarto de la muestra, que es el que se enfoca y resalta la interacción. Básicamente piensan que en la sociedad es un conjunto de interacciones, son normas, cultura compartida, es un sistema político, y lo que llama la atención también aquí es lo que no dicen. Casi un 0% de probabilidad de que reporten que la sociedad equivale a algún tipo de problema. Es la clase que no ve ningún problema en la sociedad, solo asocia contenido positivo, focalizado en la interacción, en las normas compartidas, en la cultura compartida, y en un sistema político común. Y los otros son, bueno, algunos matices interesantes también. Acá hay un grupo que algo reconoce de problemas sociales, pero los demás indicadores tienen más o menos parecidos. Observa que hay clases sociales, o sea, hay un énfasis aquí también en la estructura de clases. La sociedad resalta algo relativo al otro grupo, que eh, la sociedad es su círculo más cercano. La sociedad igual a, no sé, mi familia, mi amigo, etcétera. Hay una cuestión más endogrupal también. Y algo resalta la interacción y poco bienestar, o sea, percibe poco bienestar. Igual es un perfil más o menos crítico, pero es mucho menos crítico que este, pero igual es algo crítico. Entonces tenemos, de nuevo, distintas nomenclaturas que son cualitativamente distintas. Y esto lo hicimos a partir de asociaciones libres con palabras, o sea, esto es un estudio mixto que terminamos de analizar por clase. Hay que borrar. ¿Qué es lo interesante? Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, no sé qué pasó, pero se alcanzan a ver los gráficos al menos. Acá lo interesante es que nosotros hicimos un montón de chequeos para ver si efectivamente, de nuevo, si es perro tiene que ladrar, entonces hicimos como un chequeo de validez, a ver si las clases se comportan como deberían comportarse. Y efectivamente, la clase más crítica es la que puntúa más bajo en justificación del sistema, y la más crítica contra el status quo social y político, es la que presenta conjunto de esta clase amarilla los niveles más bajos de dominancia social, por ejemplo, esta creencia que las sociedades tienen que estructurarse de manera jerárquica, que creo que tenemos que evitar imponer mucha igualdad en la sociedad, etcétera, etcétera. Autoritarismo de derecha está más o menos bajo, pero estos también están bajos. El más alto es este, que acuérdense que tenía algo de descontento, pero no era tan descontento con esto, pero algo de descontento. Es el perfil que también es más focalizado en lo endogrupal, súper consistente. Los niveles más bajos, patriotismo y nacionalismo, están acá. Entonces, si se fijan, hay ciertos cruces que son interesantes. No todas las clases son es la misma, que es alta en todo y baja en todo, sino que hay cruces que son súper matizados. La confianza institucional,
obviamente el más crítico es el que desconfía sistemáticamente más en todas las instituciones. Y bueno, acá hay algunos matices, pero bueno, que nos pegado mucho acá. Yo creo que esta de aquí es la más interesante. Que esta es la hipótesis básicamente del fondo incompleto y de la tesis de pregrado, era que las visiones de la sociedad, por mínimas que sean, producen diferencias en el bienestar de las personas. ¿Ya? Y ojo, esto es una condición súper mínima. Esto es preguntarle a las personas qué palabra asocia con la sociedad. Es una condición suficiente para nosotros separarla y diferenciarla en sus indicadores de salud mental. Las personas que reportan contenido más crítico son las que significativamente tienen niveles más bajos de satisfacción vital, puntajes más altos de malestar psicológico, mayores sintomatología depresiva, ansiosa, estrés. ¿Ya? Súper robusto y sistemático el resultado. El perfil que se enfoca más como en la interacción entre las personas, no en las palabras que expresan espontáneamente, no hay presencia alguna de problemas sociales, de desigualdad, digamos, problemas como interaccionales, etcétera, es la que, no necesariamente la que tiene mayores niveles de satisfacción vital, de hecho, es comparable con estos otros perfiles, pero es generalmente la que presenta menores indicadores de sintomatología. Y un poco va en la línea de lo que decía Mike, ¿cierto? Son dimensiones distintas del bienestar. ¿Ya? Hay un bienestar más subjetivo acá y acá estamos midiendo sintomatología. Entonces, de nuevo, es súper interesante porque se comportan tal cual diría la teoría que se deberían comportar, en función a las teorías que nosotros trabajamos. De hecho, yo trabajo mucho esta cuestión de visión, percepción de injusticia, justicia, visión de la sociedad y bienestar psicológico y salud mental. Entonces salió, tal cual. Lo que sí no teníamos idea si iba a salir con una condición tan mínima como asociar palabras, pero salió. Y aquí es donde se pone entretenido igual con algunas extensiones. Eh, Estamos pronto a terminar por si acaso, porque no, seguimos de largo. Puede que terminemos unos minutitos antes si no tienen preguntas. Estos son perfiles de soledad en población neozelandesa. Este análisis lo hizo un colega hace varios años. Y fíjense que esto es re interesante porque hay tres preguntas y en base a estas tres preguntas se construyen distintos perfiles. Y acá dice, yo me siento valorado y aceptado, ya, pero esta está dada vuelta, está inversamente codificada por si acaso. Entonces, para pensarlo como puntajes más altos hay que pensar en que se siente desvalorado y poco aceptada la persona. Se siente como una persona ajena, externa, y siento que otros comparten mis valores y mis creencias, también inversa. Entonces, los puntajes más altos son como más negativos, ¿ya? Y fíjense que el perfil acá más interesante, de nuevo, que acá uno saca conclusiones de categorías discretas, no simplemente asocia linealmente, es ese que dice que hay un outsider, como alguien que se siente medio alienado o externo, un outsider apreciado, porque se siente altamente valorado y aceptado, se siente que comparte sus valores y creencias con los demás, pero siente que es alguien más o menos extraño, ¿ya? Y lo interesante es que, bueno, y hay un perfil de muy baja soledad y uno de muy alta soledad, que es el rojo. Y obviamente uno esperaría un comportamiento respecto a la salud mental, etcétera, etcétera. Eso es súper evidente y susceptible de hipotetizar. Pero acá también analizan la transición en el tiempo. Es decir, en el tiempo, qué le pasa a esas clases? ¿Se mantienen estáticas? ¿Las personas se cambian más probablemente de una clase a otra? Y generalmente lo que pasa cuando uno tiene clases que son como positivas en algún aspecto, como que son más adaptativas, que como que llaman mejor salud mental, son las que atraen más gente en el tiempo. Y eso es más o menos lo que se observa acá.
Fíjense que esta es la de baja soledad, que es esta. Uno esperaría que es como la más conveniente para donde estar, ¿ya? Entonces, uno observa las mayores probabilidades de transicionar de otra clase hacia allá en el tiempo. 15% versus 8 que sale. Entran de la alta soledad, entra casi 3% y sale 0,4% hacia allá. Entonces, siempre es como más lo que entra a esa clase de lo que sale en el tiempo. Transiciona más gente hacia esta clase que la que sale. Lo mismo, 12% versus 3%. Y la estabilidad se ve acá, es 87,7% de las personas que se quedan ahí en el tiempo, que no se mueven de una clase a otra en el tiempo. Esto es de un año a otro, pero uno puede analizar de un tiempo, de una ola a otra ola, por ejemplo, 3 olas, 4 olas. O sea, puede extender ese análisis de transiciones. Entonces, esta cuestión es bien interesante, el análisis, y de nuevo, uno también tiene que pensar en términos de qué hipótesis yo puedo avanzar respecto de estas clases que yo estoy observando, etcétera. A propósito de las clases diádicas, acá nosotros construimos, esto es en base a un fondo así anterior de la Mónica, nosotros construimos em, perfiles de parejas en función del sexismo en los miembros de la pareja. Y esta cuestión es re interesante porque fíjense que salió un perfil de parejas cuyos miembros, hombres y mujeres, tienen bajos niveles de sexismo. Y ese es 12% de la muestra. Entonces, este es un perfil igual, es bajo y concordante, además, porque hay distintas capas que agregar acá, porque eh, están los niveles, ¿cierto? Niveles que pueden ser interesantes, pero además la concordancia actitudinal entre una pareja y la otra, un miembro de la pareja y la otra. Entonces acá los niveles entre la pareja, entre el miembro hombre y mujer, de este sexismo hostil y sexismo benevolente. Son súper comparables, tienen casi el mismo nivel, ambas parejas, perdón, ambas personas dentro de la pareja, 12%. Este perfil es re interesante, es el más probable, el más prevalente en la muestra, 32%, y fíjense que es la pareja cuya configuración está compuesta por un hombre que es notoriamente más sexista que la mujer. ¿Ya? Es, son parejas caracterizadas por una mujer que puntúa muy bajo en sexismo, sobre todo un sexismo hostil, con un hombre que puntúa alto, o moderado en sexismo hostil y un poquito alto en benevolente. Y acá lo interesante es no solo los niveles de nuevo, pero el nivel comparativo dentro, si hay tensión actitudinal, acá hay diferencia actitudinal. Es donde observamos más diferencia actitudinal dentro de la pareja. Y el más prevalente. Entonces, de nuevo, conceptualmente, ¿tiene sentido? Tiene sentido, por lo que sería raro de observar que sea muy prevalente una clase donde el hombre es mucho menos sexista que la mujer. Eso sería raro, ¿ya? No raro que exista, pero sería raro que fuera el más prevalente, por ejemplo. El moderado, el siempre bien ponderado, perfil moderado, ¿cierto? Que esto igual no es raro, porque generalmente los puntajes de sexismo hostil son más bajos, benevolente un poco más alto. Esta clase igual interesante, es la menos prevalente, pero es un hombre con niveles moderados a bajo de sexismo hostil, eh, pero altos en benevolente, y una mujer con niveles notoriamente más altos en sexismo hostil y comparable al hombre en benevolente. Y finalmente, el perfil en que ambos miembros de la pareja comparten más o menos los mismos niveles altos de sexismo, ¿ya? 18%. Entonces, de nuevo, acá cuesta un poco más desagregar porque estamos pensando también en tipologías de pareja. Entonces, hay distintas nomenclaturas dentro de la pareja. Es súper interesante. Y lo interesante, obviamente, son las comparaciones. Pues nosotros podemos comparar estos perfiles de pareja y ver en qué se comportan distintos. Entonces, por ejemplo, en aquellas parejas que
el hombre y la mujer, obviamente son parejas heterosexuales, en este caso, pareja entre hombre y mujer. Las parejas heterosexuales que tienen muy bajos niveles, que comparten muy bajos niveles de sexismo, reportan los niveles más altos de confianza en la pareja. Estos son los hombres. Los hombres confían más en sus parejas. Y el perfil más sexista, con el sexismo más alto, uno encuentra a los hombres que desconfían más de sus parejas, o confían menos, en realidad, comparativamente. Hay menos confianza. La sexualidad positiva está más alta en este perfil que es moderado. Y acá uno puede desglosar un montón de cuestiones porque el sexismo, sobre todo, bueno, el benevolente y hostil, tiene la función como creencia de regular las relaciones intergrupales, pero también las relaciones interpersonales, ¿ya? Sobre todo entre hombres y mujeres. Esa es la función de las creencias sexistas. Entonces uno ve que efectivamente hay ciertas cuestiones interesantes. Los niveles más bajos de sexualidad positiva o satisfacción sexual están en ese perfil que es donde hay incongruencia actitudinal. ¿Ya? Un hombre más sexista o una mujer mucho menos sexista produce que el hombre tenga menos niveles de sexualidad positiva. Y aquí obviamente debe haber una cuestión de una discrepancia actitudinal en términos de las expectativas de la relación, etcétera, etcétera. Yo lo que hacía cuando terminé de plotear estos perfiles, me imaginaba como estas parejas discutiendo. Yo me imaginaba así como una estrategia, en función obviamente de los puntos que tienen de sexismo, el contenido que significa eso, etcétera. Y me hace todo el sentido del mundo cuando los comparamos en estos indicadores. Ahora, las variables dependientes para mujeres, miren los indicadores de intimidad emocional y satisfacción con la relación. Están más altos en estas parejas que tienen niveles moderados, así como que hay una especie como de indicador de homeostasis que es producto de la adherencia a creencias a niveles moderados de estas creencias sexistas, que es lo que se teoriza igual en esta teoría. Que, pues bueno, por eso existe el sexismo. Y los niveles más bajos de intimidad emocional y satisfacción con la relación ocurren en ese perfil interesantísimo, que además, de nuevo, el más prevalente de todo, el más prevalente de la población, de una mujer que puntúa muy bajo en sexismo y un hombre que puntúa más alto en sexismo. Entonces, eso produce en las mujeres baja satisfacción con la relación y baja intimidad emocional. A la vez que el mismo tipo de pareja en el que el hombre está insatisfecho en términos de la sexualidad positiva. Y se observa muy baja intimidad emocional igual, en ese perfil en el que ambos comparten niveles altos de sexismo. Además, yo creo que ese resultado en particular está explicado también porque es la pareja donde uno encuentra el hombre con mayores niveles de sexismo hostil. El sexismo hostil está caracterizado por una visión súper negativa de las mujeres. A las mujeres como estos seres que quieren controlar a los hombres, eh, que les quieren quitar poder, etcétera, etcétera. Y ya para ir terminando, este es un análisis que es interesantísimo, solo para que entiendan como las extensiones que uno puede hacer, porque uno puede meterle análisis de mixtura a otros modelos. Uno puede hacer análisis de mixtura sobre un modelo factorial, uno puede hacer análisis de mixtura sobre, hasta, me imagino, una correlación bivariada, por ejemplo, uno puede hacer análisis de mixtura sobre modelos de crecimiento latente, como este caso. Eh, ¿qué pregunta uno responde? Uno responde, por ejemplo, los modelos, no sé si conocen los modelos de crecimiento latente, los modelos de crecimiento latente son análisis univariados, pero longitudinales. Uno analiza si una variable en el tiempo tiene alguna trayectoria particular. Por ejemplo, en el tiempo una sola variable empieza a ascender, ascender, ascender y yo modelo esa curva longitudinalmente. ¿Ya? Acá este es un artículo de una compañera del doctorado. Acá Caro lo que hizo fue modelar el nivel de confianza hacia las vacunas. ¿Ya? Porque ella hace harto psicología de la salud. em, y esto lo publicó, ¿cuándo? Lo publicó
Esto lo publicó justo antes, o sea, lo empezó a trabajar justo antes de la pandemia. Em, y lo interesante acá es que, ¿por qué meterle modelo de mixtura a una curva latente? Porque uno puede decir, cuando uno estima una sola curva latente es una curva para la población o una recta. Entonces uno puede, imagínense el caso que uno descubre que esta es la trayectoria de esa variable. Uno que concluye que no cambia. La variable no cambia, se mantiene estable en el tiempo. Entonces, uno cuando le incluye un análisis de mixtura, uno le está diciendo en la estimación de esta curva latente, esta trayectoria de la variable, yo hipotetizo que hay una mixtura de curvas. Hay distintas curvas que representan distintas subpoblaciones y es precisamente lo que encontró acá. Entonces encuentra tres perfiles, uno de no cambio, ¿ya? Y además le llaman, que son como los creyentes en las vacunas porque es no cambio y están ahí fijados en que creen y confían en las vacunas, esos no cambian. Hay un perfil que son los que partían más alto que el grupo anterior, que el grupo relativo de abajo, pero empiezan a caer y se dan cuenta. Se vuelven más escépticos. Estos son los que se están volviendo antivacunas. ¿Ya? Entonces, imagínense lo importante que es esto, uno los puede describir en términos demográficos. Y finalmente hay otro perfil que está caracterizado por una curva ascendente, que son los que son los ex escépticos, que partían más o menos bajo en confianza y han ido subiendo en el tiempo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, eso puede ser súper entretenido desagregar quiénes son, por ejemplo, con sus características demográficas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hicieron acá, por ejemplo, este grupo de acá arriba son, es más probable que sean mujeres que hombres, es más probable que sean maori, de etnicidad maori o pacífica, es decir, pacífica que tengan ascendencia de las poblaciones de Tonga, Samoa, Fiji, comparados a personas europeas, por ejemplo. O sea, es menos probable encontrar personas europeas en este perfil de arriba. Viven en lugares más deprivados socioeconómicamente, tienen menores niveles educativos. Y esto, bueno, esto ya estaba reportado. Los escépticos, los que se están volviendo escépticos, estos de acá, perdón, estos de aquí, los que se están volviendo escépticos, es más probable que sean hombres, jóvenes. Es como el mismo, o sea, imagínense, no sé si conocen el movimiento terraplanista, es como un perfil súper parecido, hombres, jóvenes, miren, hay un relativo nivel educativo alto, quizás no es demasiado alto, pero es más alto comparativamente. Es menos probable que sean maori, pacífica o asiático, es derechamente más probable que sean gente blanca. Eh, bueno, y esto está reportado ya. Probable que sean hombres de regiones más afluentes socioeconómicamente. Entonces, esto es re interesante porque uno ve la curva diferenciada para una subpoblación y esto sale súper inductivamente de los datos y además me permite caracterizar quiénes son estas personas. De nuevo, volvamos a la pregunta de la política pública, súper relevante en ese aspecto. Y los ex escépticos que se han ido convenciendo o han ido aumentando su confianza en las vacunas en el tiempo, que es súper notoria además la trayectoria, ha aumentado varios puntos, empezó cerca del 3, ahora cerca del 6, por ejemplo, en 2017, en el curso de unos 4 años. eh, esa trayectoria es más característica
mujeres, eh, de gente mayor que tienen menor educación, de una etnicidad distinta igual a la europea blanca. Ah, pero también es más probable que vivan en regiones más afluentes económicas y que tengan mayor educación. Ok, no sé si tienen alguna duda, eh, algún comentario, reclamo. No, todo claro. Súper, excelente. ¿Tienen alguna idea? ¿Se les ha ocurrido alguna idea con sus datos, proyectos? Así como, no importa, no tiene que ser nada sofisticado, si se les ocurre así como abuelo de pájaro, algo interesante. Yo tengo que usar análisis de clases latentes porque eh, tengo que hacer perfiles de cuidado. Como yo trabajo con las madres, no sé si te acuerdas Ujú. del pasado, em, Sí, me acuerdo, perdón Camila, tú trabajas con datos de instituciones, ¿cierto? es De... no son datos secundarios de una investigación más grande, que Ah, se ya, llama, ya, sí, que es un proyecto grande y es longitudinal, pero yo voy a trabajar solo con una sola ola. ya. Entonces, tengo que agrupar las mamás o perfiles de cuidado, así le pusimos perfiles como de cuidado, comparándolo como el tema del uso del tiempo y Mm, del tiempo. Entonces ahí tengo que agruparla en las mamás que son más activas cuando están con el bebé, las mamás menos activas quizás, que no, que solamente responden a las necesidades básicas, otro grupo que están en la casa, pero tampoco se vinculan, o otras que se vinculan, o no pasan mucho tiempo, pero se vinculan, así. oh, qué interesante. ¿Y no han tirado análisis todavía? ¿O sí? No, todavía ¿No? no. De hecho, me mandaron a leer y a estudiar clase latente para poder ver cómo vamos a hacer ese análisis. Ya, al final de este módulo entonces va a salir con los resultados. Ojalá. Qué entrete, qué buen tema. Súper, súper. Es súper anticipable que salgan perfiles distintos. Sí, ese tipo de variables. Esperamos. Qué entrete. Qué que- buena, qué buena. Me gustó mucho el tema. No sé si alguien más tiene algún ejemplo. Bueno, tengo... quizás no. Ah, perdón, dale, Adelante. Mike. Ah, ya le doy yo entonces. En mi caso, yo trabajé en el Fondesit de Alejandra Caqueo, que era un estudio longitudinal igual sobre indicadores de recuperación en personas con esquizofrenia. Y me acuerdo que ayudé, y acá tengo el artículo, para una exposición en un congreso que veían, a ver, acá está, cómo distintos perfiles de recuperación de los pacientes iban evolucionando a lo largo del tiempo. Y ahí la Mm, variable con la que lo relacionaron fue con la sobrecarga del cuidador. Entonces, habían tres perfiles, uno de recuperación media, otro de recuperación alta y otro de bajos niveles de recuperación. Y bueno, ese perfil moderado era súper estable en el tiempo, pero, por ejemplo, el perfil de alta recuperación era súper inestable y de hecho se veía mucho que bajaba no solo a nivel medio, sino que en el seguimiento bajaba a niveles de recuperación bajos. Entonces, encuentro que fue un estudio interesante. No sé si habrán publicado ese paper, pero lo tengo por ahí si después, no sé, se lo puedo compartir. sí, no, está súper buena. Qué interesante el tema. Esa es la escala de recuperación que validó el Felipe, ¿o no? En este caso lo hicieron con recuperación clínica, con el PANS, Ah, ya, pero ya. No, no es la misma. claro, sí, el Felipe validó el RAS, la de recuperación El RAS. subjetiva. Sí. Sí. Ujú.
Y Sí, bueno, qué buena. el- la sobrecarga del familiar fue más que nada con la de Sarit, la de sobrecarga al cuidador, que se usa harto. Pero Que entrete, ahí, o sea, uno dice que entrete, pero claro, no es entretenido las implicaciones del tema, me refiero al análisis. Porque es muy interesante eso, porque están, están cruzando información de las personas de foco de interés con el cuidador. Entonces eso sí, es sí, súper potente. pero acá está la figura y bueno, los que estaban en el grupo medio tendían a mantenerse ahí, pero los que estaban en el grupo bajo tendían a subir a medio y los que estaban en el grupo alto tendieron mucho a llegar al nivel bajo de recuperación en el tiempo 2. Ya, qué interesante. Está súper interesante eso. Tienen que puro publicar ese artículo. Sí, voy a ver Está muy qué bueno. onda ahí. Sí, Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, y algo, esto es como un spoiler, yo creo que debe estar pasando menos, pero a veces no es raro que estos artículos sean medio difíciles de publicar porque la gente no los entiende. No entiende la técnica, tanto revisores como editores. Está pasando menos, pero hay gente que no lo entiende. Yo he recibido así como, oye, pero ¿y esto qué tiene distinto de una interacción? Y ahí me dan ganas de tirarme por la ventana. Pero porque, claro, ven esto sí, por ejemplo. Pero eso es una interacción. No, no es una interacción. O sea, puede uno desglosarlo parecido, sí, pero no lo mismo. Pero sí, qué buen el ejemplo, Diego. Está súper interesante ese proyecto. ¿Y yo, Mike, iba a comentar algo igual? Yo igual todavía no sé, tengo uno de los objetivos de mi tesis, que es justamente como evaluar la contribución la contribución diferencial a las distintas figuras de apego sobre la salud mental a nivel longitudinal. Entonces, pensaría que por medio de clases latentes podría como aproximarme a hacer esa diferenciación entre las distintas figuras de apego sobre la salud mental. Mm, sí, sí. Pero hay otras cosas, hay otros modelos ahí que te pueden servir para contestar esa pregunta también. Hay que darle una vuelta. O sea, por temas de... Esto en el fondo es de la Mónica, ¿cierto? Sí, Ahí tenemos que juntarnos igual, Mike, para pensar ya. bien, porque yo te puedo apoyar harto con esos análisis, porque hay otros análisis que son como un poco más complejos, porque tú estás muy metido en el tema de causalidad igual, Claro, porque voy a pero utilizar tres olas. sí, sí, y ahí hay que pensar bien el modelo para contestar bien esa pregunta, pero sí, o sea, igual se cruza con esto, igual hay cuestiones interesantes que puede hacer. Y hay modelos que me enteré hace poco, hay dos grandes modelos que yo quería cruzar con mixtura, y según yo no existían esos modelos. Y me enteré hace poco que un colega logró estimar uno, así que podríamos, no sé, ver si podemos mezclar esos modelos que son un poquito más complicados, modelos longitudinales, con modelos de mixtura. Eso sería re interesante, sería súper interesante. Entonces sí, sí, eso, démosle una vuelta igual. Qué buena. O sea, hay harto acá que están pensando aplicar igual, o que ya han aplicado claramente. Qué interesante. Bueno, para terminar, quería dejarles eh, alguna sugerencia a la literatura. Igual yo les voy a subir el documento, les voy a subir algunas lecturas para que hagan. De hecho, eh, esta recomendación es súper súper útil. Siempre la recomiendo porque acá estos autores discuten las diferencias, como los pros y los contras de utilizar clúster, con el ejemplo el más común probablemente con la estrategia de K-media, comparándolas con clase latente y discuten distintas estrategias o distintos como pro y contra de utilizar uno y el otro. ¿Ya? Y las diferencias son bien similares, no sé si han discutido como las diferencias entre en el mundo factorial, entre
¿cómo se llama? El componentes principales y los modelos factoriales, por ejemplo. Tiene mucho que ver con el manejo del error de la medida, etcétera, etcétera. Entonces, esta lectura, y es cortita y encuentro que es bien clara, no es demasiado densa, es súper útil para entender, porque una pregunta que a mí me surgía mucho cuando yo empecé a aprender clase latente era, pero bueno, ¿por qué no usar clúster nomás? Sí, eso es un análisis súper clásico que hace lo mismo. Y acá ellos responden un poco eso. De hecho, hay revisores que han hecho esa pregunta. Entonces, uno les tira este artículo y para responder de repente esas dudas que son súper legítimas. Uno se puede preguntar porque los objetivos son súper similares. Eh, este artículo igual, acá hay una lluvia gigantesca de ejemplos. Este paper es re útil porque lo que hacen es, a través de un ejemplo, parece un paper como el título, de hecho parece como un paper como más temático sobre ideología, pero un paper sobre todo respecto a la técnica. El, el tema es más bien una excusa para ejemplificar, pero es una discusión súper extensa con mucho ejemplo de la técnica de perfil latente, que es súper amistosa igual de leer. Es más extensa, sí, pero es un buen texto de consulta. Y es como, no tutorial específico como en términos de software, pero discute varias cuestiones como estimación igual. Es bien interesante. También les voy a compartir artículos más de esa línea, más técnicos. Y les voy a compartir este libro completo, que es como la Biblia de las clases latentes en ciencia social y comportamiento. Este libro es muy bueno. Es como, no el libro fundacional, los análisis de clases latentes ya existían antes, los modelos de mixtura, pero uno de los pocos así como manuales de consulta así muy buenos, robustos, que tienen igual un lenguaje bien asequible, pero además tienen mucha densidad técnica. ¿Ya? Entonces uno puede consultar como recomendaciones súper claras, y, pero si quiere además ahondar en la cuestión más técnica, también está disponible. Es muy bueno ese libro y lo tengo en PDF, se los puedo compartir. Eso es, chiquillos, por el día de hoy. No sé si tienen algunas dudas. Yo les voy a compartir.